Buenos días, te presento Jorge Ujú. Rodríguez, docente de biología de la Institución Educativa General Santander. ¿Hace cuántos años eres docente, Jorge? Bueno, yo tengo el gusto de pertenecer a la institución educativa General Santander. Ya hace, este año cumplí 10 años de estar en la institución, entré en el 2015. Ujú. ¿Y hace cuánto eres docente? Uy, docente ya llevo por lo menos unos 25 años más o menos ejerciendo la docencia en diferentes ramas. Bastante. Inicialmente fui profesor de matemáticas, luego entonces ya me pasé a la biología y pues a las ciencias naturales, porque realmente pues yo siempre digo que no soy profesor de biología, soy profesor de ciencias naturales en la medida pues que asesoro biología, física y química, que pues son las ciencias naturales. Entonces sí, más o menos hace Ay, 25 años estamos trabajando en este ramo. bueno, muchas gracias. Ujú. Bueno, según tú y según tu experiencia, ¿cuáles son aquellas problemáticas más urgentes? Yo sé que hay muchas, pero ¿cuáles son las más urgentes que tiene hoy la educación en Colombia? Bueno, yo considero que la educación en Colombia, sí, como tú dices, es cierto, tenemos, pero podría destacar, por ejemplo, en orden de ideas, la falta de políticas claras y sostenibles y duraderas. Pienso que cada gobierno, como que cada ministro de educación de turno, como que pone sus propias políticas y como que no hay un plan de seguimiento, no hay una cosa como duradera. Pues se habla de planes decenales de educación, pero finalmente creo que eso no se respeta. Entonces, esa sería una gran primera falla, la falta de políticas claras, sostenibles y duraderas. Segundo, yo pienso que en la educación en Colombia hay una gran brecha entre la educación, digamos, para la burguesía, para los ricos, y la educación para el pueblo, para el resto del pueblo. Pienso que se le educa a la clase alta con un tipo de educación y a la clase media y a la clase baja se le da otro tipo de educación, digamos, de segunda mano. Eso no puede existir en un país, en ningún país. Todos deberíamos tener derecho a la misma calidad de educación, que es el niño de Soacha, pues, que debería acceder a la misma educación que se le da a los Pero sí, sí, te escucho. a la misma educación que se le da a un niño de, qué sé yo, de que viva en el norte, en el barrio Los Rosales, por ejemplo. Entonces, sí, ahí es hasta. Y una tercera y última problemática que yo ubico en la educación colombiana es como ese divorcio y como la falta de, digamos, de coherencia que hay entre el Estado, la familia y la escuela. Nosotros sabemos que ese es un tridente, son tres partes que deben estar perfectamente unidas para que la educación funcione. Pero pues a veces si funciona la escuela, la familia está lejos. Y si la familia y el colegio logran unirse y hablan el mismo idioma, entonces la educación y las políticas van por otro lado. Entonces, mientras no existan esas tres cosas cogidas de la mano, coherentes, concomitantes, funcionando y mirando en el mismo sentido, la educación colombiana no va a funcionar mucho. Esas son las tres cosas que yo Bueno, veo por ahora, Gina. Jorge, teniendo en cuenta esa, sobre todo la primera y la segunda parte que tú me dices, Ujú. eh, en cuanto a las políticas públicas, Sí, sí sabemos que sí hay un divorcio impresionante entre lo que sea o el acceso de ciertas clases y el acceso de otras clases. O sea, ahí hay una brecha enorme. sí, hay una brecha enorme, Y en sí. cuanto a políticas que tú dices que con cada gobierno van cambiando, Ujú. en ese sentido, ¿tú crees que las políticas de alguna manera, las políticas educativas del país, responden o dan o ayudan a dar solución a alguna de estas problemáticas o se quedan en deseos inocuos? Sí, lamentablemente a veces se trazan políticas que uno diría, bueno, esta como que sí funciona, este secretario de Educación, esta alcaldía, este gobernador, este presidente tiene como las cosas claras y eso, pero a veces se difumina con el tiempo, ¿no? Lo que te decía ahorita, no se hacen duraderas. Y entonces, digamos que sí y no. Digamos que siempre las políticas están orientadas a que los ricos
cada vez sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, aumentando ese abismo de clasismo que hay entre la clase burguesa, por así llamarla, y la clase, digamos, del proletariado. Entonces, lamentablemente, no ayudan mucho esas políticas a que esa brecha se cierre. Por el contrario, pienso yo que continúan abriéndose y cada vez se hacen mucho más evidentes. O sea que eso tendría un poco más que ver con el mercado o políticas de mercado, políticas económicas, que con políticas educativas. Es como si estuvieran permeándose la una con la otra. Sí, porque digamos que finalmente lo que finalmente mueve a un país es la economía, es la platica. Pues las políticas educativas deberían separarse un poco, porque pues es cierto, la economía, la economía es lo que mueve pues la razón de ser de un país, pero si esas políticas económicas no están secundadas por una verdadera educación, pues de qué nos sirven ricos llenos de plata que no sepan, que no sean personas, que no sean seres humanos, que no tengan, que no sean buenos padres, buenas familias, buenas madres, buenos hijos, buenos ciudadanos. No nos sirve de nada. Burros cargados de plata, dicen por ahí. Sí, Entonces eso no sí es ayuda cierto. mucho al crecimiento del país si las políticas económicas son las que guían la educación. Debería ser como al contrario, que sea la educación la que guíe las políticas económicas, pero aquí es como al contrario, la economía primero y luego miramos a ver si educamos al pueblo. No, no, mientras eso se siga privilegiando, tendremos serios vacíos en nuestra educación. Sí, bueno, cambiando un poquito la perspectiva, pues últimamente cuando se habla de problemáticas educativas, siempre se hace referencia al acceso a la tecnología, Correcto, a sí. a los dispositivos. Y cómo esto de alguna manera puede mejorar la calidad de la educación. ¿Estás Ujú. de acuerdo con esa afirmación o no por completo? No, yo diría un no rotundo. Yo pienso que mm, la tecnología, yo soy un convencido de que la tecnología per se no cambia la educación, no hace la educación de un país. Y te lo digo con un ejemplo claro. ¿De qué nos sirve un megacolegio con, con los computadores de última generación, con memorias tera y con discos de estado sólido, y lo que uno quiera, con pantallas inteligentes, con todo, si no hay personal capacitado para manejar esos equipos, por ejemplo? ¿De qué nos sirven las universidades con los ultra mega equipos de última tecnología si los profesores, si los estudiantes, si el personal que allí trabaja no tiene un currículo claro para trabajar con esas tecnologías? Entonces, en conclusión, la Ujú. tecnología por sí misma, si no va acompañada, por ejemplo, de un currículo que la secunde, no va a cambiar este país. Algunos colegios, por ejemplo, para descrestar, llenan las salas de informática con computadores de última generación. Sí, y ahí se quedan porque pues, nadie los utiliza o no les da el uso debido para transformar sus procesos educativos, su pedagogía, su cosa, no, porque la tecnología por sí no lo hace. Mientras no capacitemos a la gente, no la sensibilicemos en el manejo, no la alfabeticemos, digamos, en cuanto al manejo y el aprovechamiento ético y verdadero de esa tecnología, entonces la tecnología va a ser eso, tecnología simplemente, pero no va a trabajar en pos del mejoramiento de la educación. Es como lo que pasó un poco en el colegio, que entregaron muchos computadores a los Sí, niños de noveno, correcto, sí. pero finalmente esos computadores terminaron, no sé, creo que hay muy pocos en las casas o los papás terminaron vendiéndolos o algo por el estilo. Exactamente. Esos muchachos, por ejemplo, para haberles dado sus computadores no era, venga, tenga, lléveselo, no, es venga, asista a una semana de capacitación, ¿cómo lo va a utilizar usted? ¿Qué planes tiene para utilizarlos? ¿Tiene conexión a internet o lo va a llevar allá para hacer work? No, pues en eso no se pensó. Entonces, por ejemplo, a veces, por ejemplo, lo que ocurre a veces en nuestro colegio, nos dotan la sala de buenos computadores. Bueno, uno dice, bueno, buenos equipos, buena memoria RAM, buen hardware, buen software. Dice uno, bueno, chévere, pero la Secretaría de Educación no nos brinda un plan excelente de conexión a Internet.
Entonces, unos equipos maravillosos de última tecnología, pero una conexión, una conectividad pésima. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que las cosas van por un sentido y no hay coherencia. por dos O, por estilos ejemplo, a veces nos diferentes. construyen esos megacolegios eh, y les construyen unos laboratorios con unas instalaciones que uno dice, wow, mira esto, qué mesones tan bonitos, qué paredes tan bonitas, qué pisos tan elegantes. Pero resulta que no los dotaron de un solo reactivo. No les colocaron un solo reactivo, un solo tubo de ensayo. Entonces quedaron las paredes ahí maravillosas, pero no los Bonitas. dotaron con un microscopio, con un tubo de ensayo, con un matraz, o sea, moles de cemento sin fundamento. Entonces ahí es donde uno ve que la tecnología, la cosa física no funciona si no hay un acompañamiento, si no hay una formación, si no hay una sensibilización. Bueno, yéndonos al terreno un poquito más local o más específico, Sí. eh, ¿cuáles son aquellas problemáticas educativas más urgentes en nuestra institución? Bueno, yo Y sobre ubicaría, todo en nuestra jornada, porque pues de la sí, otra sí, sí, jornada no podemos hablar mucho. claro que sí. Mira, Gina, yo ubicaría unas cuatro cosas. Primero, tenemos una planta física anacrónica, una planta física que no responde a las necesidades de docentes, estudiantes y personal administrativo. Es una planta física del siglo pasado prácticamente para Ujú. estudiantes y para personal de este siglo. Entonces, es una planta física totalmente que no responde a las necesidades. Yo la llamo anacrónica. No nos Sí, sirve. Esa es como una primera o sea, cosa está que de pie, sí, pero pero no exactamente, más. pero estamos hacinados ahí, entonces esa vaina no funciona, y el ruido por aquí, y el ruido por allá, y la contaminación, y bueno, ese colegio ya definitivamente ahí donde está, tocaría mejorarlo muchísimo para aislar el ruido, por ejemplo, salones amplios, una cafetería para el bienestar de los estudiantes y de los docentes, bueno, tantas cosas. Bueno. Segundo, yo diría que el hacinamiento en las aulas, ya lo nombraba ahorita, es otro factor que está contribuyendo al desmejoramiento de la educación y de una manera terrible. Un docente con 40, con 45, hasta 50 estudiantes en un aula, ¿en qué momento utilizamos educación personalizada? ¿En qué momento yo retroalimento la tarea de 40 estudiantes? Por Dios, eso es un imposible. No. Entonces nos piden educación de calidad, claro que sí, pero calidad con 40, con 50 estudiantes en un aula, por Dios, eso no es calidad, eso es masificación, eso es una entretención ahí de bobos, eso no tiene eso. Entonces el hacinamiento también es otro factor que ubico en el colegio. La falta de apoyo y compromiso de la familia en la coeducación de los hijos. También es otro factor que tiene nuestro colegio, porque, como nombraba antes, si no hay esa perfecta unión entre familia y colegio, y Estado, por supuesto, pero más entre familia y colegio, nosotros los maestros podemos hacer cosas buenas o también cosas muy malas, pero si la familia no está ahí para corregirnos, para ayudarnos, para llevar a sus hijos de la mano, definitivamente no vamos a poder funcionar. Y por último, ubicaría yo también la falta de oportunidades para las personas, para esos estudiantes que quieren seguir su cadena de formación profesional. Muchos estudiantes, pues bueno, a duras penas quieren terminar su bachillerato Ujú. porque no ven más allá de sus narices, o sea, ven un futuro negro, sí, me gradúo de 11, pero ¿y qué voy a hacer si no tengo cómo pagarme una universidad privada? Mucho menos, pues no tengo, no hice un buen puntaje para entrar a la nacional, a la distrital, bueno, a cualquier universidad pública. Como Entonces, que no tienen un proyecto de vida, claro. sí, digamos que muchos, los pocos que terminan, pues bueno, ahí como que lo hacen a regañadientes, pero deberían ser todos y deberían terminar con esa emoción de carajo, me voy a graduar porque voy a entrar a hacer una carrera técnica, voy a hacer un posgrado, voy a hacer un pregrado, voy a hacer una... Pero ellos no, como que no ven más allá. Entonces, esas son las cuatro cosas que yo ubico, hacen bastante peso en la calidad de educación que estamos brindando a nuestros estudiantes.
Y una cosa que me dejaste pensando y es lo del hacinamiento en el colegio. Sí, estamos Ujú, hacinados, no nos digamos mentiras. Y hay una pregunta que siempre he tenido yo en el tintero y es que, ¿quién es el que hace la medida de ese espacio? ujú. Porque pues ni yo, ni tú, ni sé que ningún profesor está ahí metido y no sé cómo es que año a año nos van cambiando. O sea, ¿será que los niños crecen menos o crecen más o algo por el estilo? Sí, Porque cada año nos cambian, no, que es que este año caben 45, el próximo año en décimo caben 50. Uno dice, pero los chinos de décimo son igual de grandes. No entiendo cómo es que, o no, no sé cómo se hace eso, y no sí, sé mira, quiénes son los que hacen esa medición y bajo qué parámetros se hace esa sí, medición. no, yo creo que son, yo creo que ese tipo de, digamos, de legislación, si podemos llamarla, que se creó para dictaminar cuántos estudiantes caben en un salón, es por allá del siglo pasado, cuando los chicos no eran tan hiperactivos, cuando el maestro tenía otro tipo de autoridad en el Y aula, cuando no eran tan grandes. cuando la familia nos apoyaba, cuando la familia formaba verdaderos valores en sus hijos y respetaban y aprendían a escuchar. Entonces, ahí sí se podían meter muchos estudiantes en una aula porque con solo levantar la mano ya los estudiantes hacían silencio. Hoy en día dura uno media hora No, tratando de que le entonces ya pongan no cuidado los... y cuando ya logra medio concentrarlos, entonces llegan los que entran los que llegaron tarde y nos vuelven a desbaratar el salón. Entonces, ese tipo de normas, digamos, de determinar cuántos estudiantes lo hicieron por allá unos sabios hace mucho tiempo y no han ido a las aulas a mirar que todo ha cambiado, que la mentalidad de los chicos ha cambiado, el contexto ha cambiado y que eso hay que reevaluar. Es Listo. eso. Con respecto a eso, tengo una pregunta. Sí, Respecto a las políticas educativas que genera la Secretaría de Educación, que nos afecta a sí, nosotros, que es la educación de Soacha, sí. esas políticas que ha creado la Secretaría funcionan, no funcionan, son, o sea, nos ayudan en la institución o por el contrario nos atrasan. Pues yo diría que sí lo hacen, pero de una forma, digamos, muy precaria e insuficiente. Yo lo tildaría de esa forma. Claro, a veces, digamos, llegan alcaldes que nombran muy buenos secretarios de educación, no nombran ahí cualquier pelagato ahí porque le ayudó a conseguir votos en su campaña, sino nombran una persona que conoce de Ujú. educación, por lo menos que tiene un título en educación, que tiene alguna especialización en educación, y esta persona de Sí, pronto, nos llaman a un abogado. exactamente, esta persona aporta cosas buenas y pues uno dice, bueno, parece que este sí es el que es, pero a veces llegan administraciones que no nombran ahí cualquier persona, un ingeniero, por ejemplo, el secretario de Educación, pues hombre, sin demeritar a los ingenieros, pero es que de pedagogía sabemos los pedagogos, sabemos quienes hemos estudiado pedagogía, quienes estamos en el contacto con los muchachos en el aula, en el día a día. Esas personas sí tienen que estar allá haciendo la Secretaría de Educación, pero no hay cualquier doctor de escritorio que a duras penas se acerca por allá a un colegio a mirar Exacto. cuántos estudiantes caben en un salón y cómo son las reales condiciones de un estudiante, de un profesor que trabaja por allá en Cazucao, por allá en Altos de la Florida, con unas precarias condiciones de vida y de cosas. Entonces, conclusión, estas políticas, digamos que a veces son buenas, pero creo que son insuficientes. No se hace lo suficiente para crear un verdadero cambio, un cambio duradero y un cambio que realmente impacte la educación de una manera directa. Bueno, con Eso respecto a es. las tecnologías en el colegio, ¿tú Ujú. crees que hay acceso a esas tecnologías digitales? ¿Y esas tecnologías digitales en el colegio ayudan en el aprendizaje? ¿Han cambiado algo? ¿Han mejorado de alguna manera los problemas académicos de los estudiantes? ¿O son simple herramienta? Sí, yo pienso que, pues que se hacen esfuerzos y a veces esfuerzos que uno dice, bueno, aquí parece que hay algo interesante, hay algo bueno, pero digamos que lamentablemente no se mira la educación
como un suceso holístico, como no se le da una mirada sistemática y holística, sino como apenas para un ladito, y como que se descuadró esto acá y tapamos ese hueco, pero no la vemos así como en todo su panorama. Entonces, por eso a veces no es suficiente lo que se hace. Porque no hay quien tenga como esa visión de decir, bueno, los perfiles de estudiantes que queremos en Soacha son estos. Ah, bueno, perfecto, porque habló con los del sector productivo y le dijeron, miren, queremos un muchacho con estas y estas competencias, por ejemplo. Y eh, si ese diálogo se diera, pues los profesores y las políticas serían acordes con esa necesidad de la sociedad para que el muchacho saliera y encontrara trabajo en Soacha, por ejemplo, y no tuviera que irse a Bogotá a conseguirlo, por ejemplo. Entonces, mmm, si se diera una mirada holística a la educación y se tuviera esa planeación en muchos sentidos, yo creo que mejoraría, pero aún así no se hace. No se hace porque a veces lo que te digo obedece como a los caprichos y al político de turno y al secretario de gobierno de turno, pero no. A veces nos hablan de que ahorita, por ejemplo, nos están consultando, están haciendo mesas para trazar el plan decenal de educación 2025-2035, Ujú. pero eso lo ejecutan por ahí 2 o 3 añitos y luego se olvida. Entonces, si realmente es de todas esas mesas de trabajo que están haciendo, por ejemplo, se hiciera un trabajo juicioso, se citara a toda la gente, se le motivara para que opinara y se construyera una verdadera política, y en efecto fuera para 10 años, de seguro empezaríamos a ver cambios. Pero a veces lo hacen porque hay que hacerlo, pero Por no cumplir. con, exactamente, pero no con el verdadero énfasis que se le debe dar a convocar unas verdaderas mesas de trabajo donde se le escuche realmente a la gente y donde lo que salga allí sea lo que realmente vaya a hacerse. Bueno, la última pregunta es, ¿tú Ujú. crees como institución, dentro de la institución, podríamos hacer algo diferente? ¿Qué podemos implementar para atender desde nuestra institución? O sea, sin meter a la secretaría ni nada. ¿Cómo abordar estas problemáticas desde la política interna de la institución? ¿Qué podríamos hacer como institución para mejorar Sí. digamos, alguna de estas problemáticas? Ujú. Eh, yo pienso, y siempre lo digo, uno como docente debe hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien, ¿cierto? A veces pueden haber políticas buenas, pero si yo como docente no las apoyo, no las entiendo o simplemente no me importan, pues pueden ser muy buenas políticas, pueden tener un fundamento excelente, pero si yo no le pongo ese amor, ese ahínco a eso, pues definitivamente no van a funcionar. Segundo, pues pienso que hay que elegir buenos gobernantes, personas idóneas, personas con competencias reales en educación, en pedagogía, en didáctica, que realmente nos lleven a construir currículos, a construir políticas, a construir objetivos, a construir visiones y misiones que realmente solventen y atiendan el contexto de nuestra población de Soacha, que ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Bien claro que es claro que ya no hablamos de un municipio, hablamos ahora de una No. ciudad. Soacha no es un municipio, no es el pueblito ahí de veraneo de los bogotanos de hace 15, 20 años, donde venían a almorzar, a comer fritanga, ¿no? Soacha ya es una gran ciudad y, 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 y seguimos pensándola como un pueblito. Entonces, Soacha ha cambiado mucho y entonces necesitamos cambiar muchas cosas para adaptarla a lo que Soacha hoy en día con todos sus problemas y con todas sus virtudes, pero pues esa es la vida y hay que trabajar en consonancia con esa realidad, no con Soacha de hace 15 o 20 años que pues era un pueblito y de pronto tenía otras formas de manejarse. Entonces, Bueno, hay que elegir gobernantes idóneos que sepan de educación y nosotros como docentes debemos ser conscientes de que hay que hacer las cosas y hacerlas bien, a siempre hacer nuestro mejor esfuerzo. Eh, Hace poquito tuve la oportunidad de leer el libro Los Cuatro Acuerdos del señor ujú, Don Miguel Ruiz, un mexicano que se inspiró en la
en la ideología tolteca, y una de los cuatro acuerdos que él nos nombra en ese libro es eso, es haz siempre lo mejor y haz siempre tu mejor esfuerzo en lo que hagas. Haz lo que hagas y hazlo bien. Si todos hiciéramos eso, yo estoy seguro que la educación en Soacha empezaría a cambiar, porque nosotros, con políticas o sin políticas, podemos hacer cosas maravillosas en el aula, pero si tenemos esa Sí, conciencia más. de que con nuestras ideas, con lo poquito o mucho que hagamos, nosotros los maestros somos muy recursivos. Y a veces así no tengamos un televisor, nos ingeniamos a ver cómo lo conseguimos o cómo lo hacemos. Si no tenemos un computador, bueno, llevamos el nuestro, no importa, aunque no deberíamos hacerlo. Pero por lo menos yo llevo mi computador todos los días porque sé que si el televisor que está allá en el salón o el computador que está ahí en el aquel no está funcionando, pues yo pongo el mío. Pero muchos docentes no opinan lo mismo. Yo digo, no, pero ¿cómo voy a llevar mi equipo si es mi equipo? Y si quieren que trabaje bien, pues que la Secretaría de Ujú. Educación me dé un computador y no es que, pues bueno, en parte tienen razón, pero en parte si yo puedo llevarlo y no me incomoda, pues yo Mucho lo mejor. llevo pues bueno, trato de hacer lo mejor con lo mínimo, hacer lo mejor, lo más grande. Eso es, Gina. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que concluir? O... No, no, pues que la educación definitivamente, eh, pues es lo que mueve y es lo que necesita este mundo. Este mundo no necesita tanta inteligencia artificial, no necesita tantas armas nucleares, necesita gente educada que ella misma con su educación se, se labre su propio destino, tenga trabajo, tenga salud y tenga formas de salir adelante. Y eso se logra a través de la educación, no hay otra forma. Es eso. Decía mi abuela, mi bisabuela, yo no Ujú. conocía a mi abuela, decía mi abuela que prefiere no tener nada, pero tener corazón. Correcto. Eso nos hace falta. Yo les digo a los estudiantes a veces y a mi familia les digo, no nos preocupemos en formar grandes matemáticos, no nos preocupemos en formar grandes artistas, grandes ingenieros, preocupémonos por Ujú. formar buenos seres humanos. Sí, Que si hay buenos seres humanos, ellos, el destino, la vida y todo se va a conjuntar para llevarlos a ser grandes ingenieros, grandes matemáticos, grandes artistas, sí. grandes, lo que sea. Pero si no hay buen ser Lo que no humano, aprendiste lo puedes aprender en algún momento. En algún correcto. Si no momento hay, tú puedes si no aprender hay las buena cosas, pero semilla hacer bien, persona, no. sí, correcto. Si no hay buena semilla bien formada, ahí no crece nada bueno. Entonces es eso. Buenos seres Jorge, humanos. muchísimas gracias No, con mucho por tu gusto. tiempo y muchas gracias por tus aportes.